Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña de la serie Fallout, basada en uno de los juegos más populares de todos los tiempos. En este video voy a estar compartiendo qué es lo que me ha parecido esta temporada, desde el punto de vista de alguien que no ha jugado al juego, así que desconozco totalmente el lore de este juego, pero sí mi análisis va a ser desde el punto de vista de un espectador que, si ustedes siguen el canal, saben que amo totalmente todas las historias post-apocalípticas de zombies y de monstruos. Antes que nada, me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y que llegue a más personas. Y como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, seguimos con las adaptaciones de juegos. The Last of Us me parece que es el ejemplo más claro si uno quiere compararlo con esto porque también está basada en un juego muy popular, muy conocido, que ha tenido un éxito a lo largo de los años muy grande, que tiene una cantidad de fans enorme y que también nos narra una historia post-apocalíptica. Fallout tiene obviamente sus propias reglas, es una serie que tiene 8 episodios que duran entre 45 minutos y una hora y que nos plantea una situación diferente a lo que habíamos visto en The Last of Us en muchos aspectos. Tiene sus propias reglas, tiene su propia estética y tiene algo que a mí me encantó. O sea, hay muchas cosas que me gustaron de esta serie, pero es este tono retrofuturista. Es una serie que está ambientada en los años 50, básicamente, ¿no? Y cuando yo hablo de retrofuturismo, hablo de unos años 50 con una visión futurista desde el punto de vista de los años 50. Hay tecnología que en los 50 no existía, ¿no? Y que la humanidad ha ido adaptando después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, ¿no? En esta competencia de Estados Unidos con lo que fue la Unión Soviética por el armamento nuclear, por un temor a una guerra atómica y fundamentalmente también esto de que todos vean comunistas en todos lados y que todos sean espías. Estas cosas que se han contado un montón de veces y que ocurrió realmente, tienen en parte como punto de partida esta serie. Cuando yo hablo de retrofuturismo, me encantó ver la estética de los años 50, básicamente de los años 50, con muchos artefactos, algunos robots, ¿no? Y tecnología del futuro, pero cómo veían en el futuro la gente de los años 50, es decir, cómo la gente de los años 50 veía el futuro. Esa tecnología que ellos proyectaron en un montón de series, como Perdidos en el Espacio u otras, que hubo por aquel entonces, aplicada en esta serie, ¿no? Cómo ellos veían el futuro, lo terminaron haciendo real en la ficción de esta serie. Ese es el primer punto que estéticamente me pareció buenísimo. Otra cosa son los efectos prácticos. La serie tiene varios flashbacks que nos cuenta la historia de muchos de los personajes, nos muestra un ataque atómico, ¿no? Y nos muestra qué pasa después de 200 años, 220 años exactamente, después de ese ataque atómico. Refugios que se construyeron por el gobierno, ¿no? Por miedo a una eventual guerra atómica, básicamente con el otro país que en esa época tenía armamento nuclear, que era la Unión Soviética. No había otro país que no tuviese una bomba atómica que no fueran Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero el tono de la serie empieza a cambiar un poco cuando aparecen en escena empresas que representan al gobierno y que están tratando de ver cómo los Estados Unidos puede llegar a perdurar en el tiempo con respecto al resto del mundo. Valtech es la empresa que se encarga de construir estos refugios. Los refugios existieron realmente, ¿no? Era tal la paranoia que había en los años 50, en los años 60, prácticamente hasta la caída del muro, pero muchísimo en los años 50, que en Estados Unidos se construyeron decenas de miles de refugios. Obviamente la serie lo que nos muestra es una construcción a grandísima escala de refugios que están distribuidos por todos los Estados Unidos, ¿no? De a 3 refugios por zona. Es decir, si tenemos que definir qué significa 3 refugios por zona, refugio 31, refugio 32 y refugio 33 forman parte de un lugar donde las personas, al principio voy en forma voluntaria, para poder venderle al resto del pueblo de los Estados Unidos que es factible poder vivir ahí. Un lugar que tiene provisiones para siglos, donde se puede vivir, donde se puede armar una sociedad utópica, una sociedad perfecta, y donde se puede eliminar toda la porquería que sobra. Esto es un poco la premisa de esta serie. Claro, lo que la hace distinta
es que el mismo gobierno es el que decide aniquilar su propio territorio para poner en marcha, que haga que, obviamente, esta gente cree una sociedad perfecta, una sociedad sin fisuras, sin celos, sin burocracia, sin corrupción, dentro de estos distintos refugios. Acá donde nos presentan a Lucy, que es la protagonista, que vive en uno de estos refugios, donde han logrado construir no solamente distintos módulos de vivienda, todos con una estética de los años 50, están como anclados en el tiempo, ¿no? Todos con una estética de los años 50, la cartelería que se puede ver en los pasillos, la decoración dentro de estos refugios. Esta gente ha vivido en esos lugares por más de 2 siglos, es decir, 200 años después de que vemos los hongos nucleares arrasar a las ciudades de los Estados Unidos. Esta gente ha vivido ahí sin saber lo que pasa en la superficie. Esto es una temática bastante lógica dentro de muchos de los productos que hemos visto en los últimos años posapocalípticos. Y en la superficie tenemos que existen otras personas. Personas que han vivido muchísimos años, después nos enteramos por qué, ¿no? Hay todo un plan del gobierno de personas que formaban parte de Valtech para poder perdurar en el tiempo, ¿no? En animación suspendida y poder manipular, ¿no? Y liderar todos estos refugios y manipular a todas las personas para poder llevar adelante ese plan el tiempo que sea necesario, ¿no? El tiempo es la gran llave, la gran respuesta a cómo se hace para perdurar, ¿no? Y descartar a todos los enemigos desde el punto de vista totalmente retorcido de esta sociedad norteamericana. El tiempo. El tiempo va a estar de nuestro lado. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sobreviviendo en los refugios, mientras la gente de arriba se va a terminar muriendo. Se va a terminar muriendo porque no va a tener recursos, porque es una tierra contaminada, porque está llena de radiación. Y a partir de ahí se empieza a construir esta historia, este mundo donde vive Lucy, en uno de estos lugares y refugios, donde vive una vida, yo diría, totalmente ficticia, totalmente alejada de la realidad, una vida pacífica, pero son personas que no están preparadas para poder afrontar cualquier imponderable. Es decir, cualquier amenaza que se pueda o que pueda caer sobre ellos, no están preparados, son tremendamente inocentes, no todos ellos, sí Lucy en particular. Y esta serie, bueno, nos cuenta un poco cómo es la vida dentro de estos refugios, cuáles son las reglas, qué es lo que le va a pasar a ella, la relación con los otros refugios hermanos, ¿no? Estamos hablando de que son todos sistemas de túneles interconectados de a 3 refugios por zonas, y en forma paralela, la serie lo que hace es contarnos otras historias, otras subtramas. Tenemos la historia de Maximus, que es un soldado que vive en una base en la superficie, que forma parte de un grupo militar que tiene a los caballeros como gran bandera, que usan armaduras muy parecidas a la de los Stone Troopers de Star Wars, ¿no? Si ustedes han jugado el juego Dark Forces, los Dark Troopers, bueno, tienen un estilo muy parecido, por lo menos a mí me pareció muy similar, donde los soldados que están dentro de ellas tienen habilidades diferentes, son como super armaduras. Lo que la serie hace es siempre mantenernos en ese tono cincuentero. La música es hermosa, en todos los episodios suenan temas de los años 50, un detalle que me pareció buenísimo, y va mezclando esta tecnología retrofuturista con un mundo posapocalíptico. En esa superficie donde vive Maximus, que aspira a ser un escudero de uno de estos caballeros y que después el destino le va abriendo el camino a él y a su encuentro con Lucy, que termina abandonando estos túneles. Yo no quiero contarles mucho de la trama para que ustedes lo puedan experimentar y empiezan a vivir una aventura en la superficie, una superficie totalmente arrasada, donde hay pequeños gobiernos totalmente dictatoriales con sus propias reglas. Es decir, los sobrevivientes han tratado de construir o de sobrevivir como han podido, ¿no? Hay lugares donde se comercia, hay mutantes, hay criaturas que han crecido con mutaciones, como si fuesen lagartijas gigantes. Están los necrófagos, acá donde aparece el personaje de Walton Goggins, del que conocemos bastante mediante varios flashbacks, alguien que era un actor que caracterizaba a un cowboy del lejano oeste, muy popular en su tiempo, que vivía con su esposa y con su hija.
que su esposa trabajaba para Valtech y que esto empezó a levantar sospechas en él cuando se estaba planificando todo esto que el gobierno iba a ejecutar en el futuro. Y básicamente la historia de este hombre que sobrevivió a la explosión nuclear y que se transformó en un necrófago. ¿Qué es un necrófago? Es algo así como un zombie, pero un zombie consciente. Esta serie tiene sus propias reglas. Yo imagino que si ustedes han jugado al juego, van a tener muchísimas más herramientas que yo para poder decir esto es así o no. Hay reglas que el juego tiene. Por lo que he leído, da la sensación de que la adaptación es muy buena. A mí, sinceramente, sin haber jugado al juego, mi opinión es meramente como producto de ciencia ficción o apocalipsis. Me pareció muy bien logrado. No solamente todo lo que vemos del mundo post-apocalíptico, sino los flashbacks, esta estética cincuentera mezclada con tecnología retrofuturista me pareció buenísima. Los efectos prácticos, esto es algo que les quiero contar. Los efectos prácticos, la serie tiene efectos prácticos permanentemente. Obviamente que hay CGI. El CGI está fusionado a cuentagotas. Hay mucho gore, muy explícito, todo en muchos aspectos. O sea, la serie es muy brutal en ese sentido, pero me llamó la atención la buena calidad de los efectos prácticos. Presten atención en las armaduras, presten atención en las criaturas que aparecen. Muchas de las criaturas que vemos, y no hablo solamente de zombies o de mutantes, que en este viaje que Lucy va haciendo para poder encontrar a su padre por un hecho que ocurre en los túneles y que ella decide salir a la superficie siendo alguien muy inocente, muy ingenua, para tratar de encontrar a su padre, se encuentra con un mundo totalmente hostil por donde se lo mire, donde va a ir conociendo a distintos personajes que, se, que tratan de sobrevivir y de arreglárselas como pueden. Dentro de ese contexto tenemos de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay una especie de organización paramilitar, esto que yo les contaba de estos soldados, la historia de el necrófago que está vestido de vaquero, que le falta la nariz, que es totalmente calvo, es decir, tiene en su cuerpo las marcas de la radiación. Todas aquellas personas que viven en estos refugios usan unas especies de muñequeras con números que a ver, tienen varias aplicaciones y que detectan la radiación y que tienen el dibujito de un personaje que es un muchacho rubio que en la cartelería está siempre con el dedo, con el pulgar arriba, con una estética muy cincuentera. Es una tecnología muy retrofuturista, que está buenísima, que a mí me pareció realmente genial. Y ahí es donde el personaje de Lucy se va abriendo un poco camino y va descubriendo que la vida que ella vivió es totalmente una ficción si uno lo compara con lo que está ocurriendo en la superficie. Es un mundo posapocalíptico diferente a lo que hemos visto en The Last of Us, diferente a lo que hemos visto en The Walking Dead, tiene sus propias reglas, tiene su propia estética, me pareció algo distinto, me pareció algo distinto. Si bien este tipo de productos suelen caer en lugares comunes, porque es inevitable, me parece que la serie tiene personalidad propia y no noté que se repita en demasía en muchos de los otros productos del mismo género que hemos visto. Y esto me pareció algo realmente interesantísimo. Otra cosa es cómo sobreviven muchos de estos necrófagos. No es el único el personaje de Walton Goggins. Existen otros que necesitan un determinado suero para poder mantener la cordura, ¿no? Todos con una estética bien posapocalíptica. Me encantó el detalle de que le falte la nariz. Digo, muchos de ellos han sobrevivido décadas, siglos, ¿no? Y necesitan de un producto que es como una especie de suero que se aplica de distintas formas para poder sobrevivir y no volverse necrófagos al estilo Walking Dead, ¿no? O al estilo otras películas post-apocalípticas mucho más violentos, mucho más agresivos. De hecho, el personaje del necrófago es un vaquero, un cowboy del lejano oeste, hecho y derecho, con la única diferencia que es un monstruo de cara. Después tiene pistolas, tiene todo tipo de armamento. Van apareciendo varios personajes. Hay otros que se quedan en los túneles, que se quedan en los refugios, como el hermano de Lucy, que empieza a investigar y que empieza a descubrir cosas que son realmente atroces. El ritmo de la serie es muy bueno, es muy interesante, es muy atrapante. Hay varias subtramas, pero nos van develando cosas muy retorcidas, muy oscuras. La serie en ese sentido es oscurísima. Oscurísima desde la cúpula del gobierno y de la decisión que tomaron en esos años 50 y todo lo que derivó en esas decisiones y cómo involucra a los personajes. Me ha parecido una serie buenísima, buenísima. Yo la he disfrutado muchísimo, me encanta mucho el género a mí específicamente, pero no todo es buen material. No todo lo que vemos post-apocalíptico es buen material. Hemos tenido suerte. The Last of Us también ha sido una serie muy buena.
pero esta realmente me ha sorprendido gratamente. Me encantó lo que vi, dejó las puertas abiertas para que esto continúe. Por lo que he hablado con algunos amigos que conocen el juego, las posibilidades de expandir este lore en la serie, si es que se aprueba una segunda temporada o eventuales temporadas, es enorme, es enorme. Hay una cantidad de material y de historias que se pueden contar que vienen del juego que son realmente fantásticas. Así que yo se las recomiendo ampliamente. Me encantaría que si la han visto, comenten qué es lo que les ha parecido. Yo he hecho un comentario muy por arriba, pero sí quería compartirlo con ustedes. Llenen la caja de comentarios. Si son específicamente jugadores del juego, bueno, van a tener muchas más herramientas que yo, así que ahí los quiero leer. Si les parece una buena adaptación, si los personajes se ven iguales, si la historia es parecida, si han readaptado algunas cosas como suele pasar. Llenen la caja de comentarios, no se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.